Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta siguiente clase de la materia Historia de la Educación Antigua y Medieval. En este segmento vamos a trabajar con una serie de textos y de temas vinculados con las comunidades primitivas y su función educadora, es decir, vamos a trabajar con la educación en las comunidades en las que no había Estado, comunidades en las que en algunas de ellas, con el correr del tiempo, apareció el Estado, dominó las relaciones sociales y a partir de ahí se modificó todo. Pero vamos a ver el periodo previo al surgimiento del Estado y vamos a trabajar con comunidades que se basaban fundamentalmente en la lógica de parentesco. Esas comunidades son conocidas como comunidades primitivas y ustedes tienen para analizarlas una serie de textos. Esos textos son el de Marcelo Campaño, el de Aníbal Ponce y el de Bowen, fundamentalmente, aunque también tienen un trabajo de Alt que pueden revisar para abordar estos temas. Como ustedes verán, las comunidades primitivas se basaban en dos tipos de relaciones centradas dentro de la función parental, es decir, lo que dominaba las relaciones entre las personas era la relación de parentesco. Ahora bien, dentro de la relación de parentesco, que es la relación no exclusivamente sanguínea, sino que adentro de una comunidad parental podían haber personas que no tenían ningún tipo de vínculo sanguíneo, pero formaban parte del grupo familiar, por decirlo de algún modo, había dos tipos de vínculo. Esos dos tipos de vínculos son la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad es la relación par a par, es decir, el don y contradón, como se llama en antropología, donde una persona da y la otra recibe, para luego intercambiarse los roles. La persona que recibió da y la persona que dio recibe. Ese tipo de relaciones es la que dominaba en las sociedades primitivas y era una relación igualitaria, o mejor dicho, paritaria entre las sociedades. Pero, ¿por qué no igualitaria y sí paritaria? Porque había una relación de liderazgo, había un líder que existía, que ese líder no tenía poder, pero tenía prestigio. Eh, Frente a ese líder, la relación que había entre los miembros de la comunidad y él era una relación de redistribución. Es decir, la comunidad en su conjunto, la familia en su conjunto, basada en relaciones parentales, daba al líder con prestigio y este a su vez redistribuía. El conjunto, el conjunto de la comunidad parental daba al líder con prestigio y este redistribuía. Esas dos son las dos relaciones más importantes de la relación parental. Y ustedes van a ver que el parentesco, como les decíamos, es la relación que va a configurar la experiencia en el mundo, es decir, es la relación que domina. A partir del parentesco es que se conoce el mundo. A partir del parentesco es que se organiza una cosmovisión. El parentesco domina esas relaciones sociales. Y asimismo organiza la vida, porque organiza la economía, la religión, la cultura, organiza la política de algún modo también. Y es una lógica paritaria, como decíamos, pero no es igualitaria, porque también hay un líder. Ese líder no tiene poder, no puede decidir sobre los demás qué hacer o qué no hacer. Y también existen jerarquías, es decir, esa jerarquía que existe es la del líder por sobre el resto de la comunidad. Pero ese líder no tiene poder, sino que tiene prestigio, en base a generalmente alguna cualidad, por ser mejor cazador o la mejor cazadora, por tener alguna habilidad en la construcción, por tener algún tipo de relación con los seres sobrenaturales. En general suelen ser personas que por alguna razón se paran por encima de la sociedad. Ahora, lo que tenemos que tener bien en claro es que el parentesco se opone al Estado, donde sí hay poder y subordinación. El parentesco es una relación social que niega al Estado, está en contra del Estado. Cuando hablamos de Estado, hablamos fundamentalmente, en términos sociológicos, de la relación que existe entre una persona o un grupo de personas que domina a otro grupo de personas. Cómo era la sociedad en estas comunidades primitivas? Pues bien, había una muy poca división social del trabajo. Eso significa que no estaba separado el trabajo en trabajo manual y trabajo intelectual, sino que todos hacían todo. Cada miembro de la comunidad participaba de todas las actividades que se realizaban y no había quienes escribían y quienes
utilizaban las manos para trabajar, o quienes rezaban y quienes iban a la guerra, sino que todos hacían todo. Fundamentalmente porque había una economía de subsistencia. Esto significa que no se producía de más, es decir, no había excedentes. Lo que se producía era lo que se consumía. De modo que la sociedad estaba muy sujeta a los cambios climáticos, a los cambios de orden geográfico, que también impactaban fuertemente sobre su organización, lo que tenía como consecuencia un nomadismo acentuado. ¿Esto qué significa? Que las comunidades iban en búsqueda, lugar a lugar, de aquellos productos o aquellos bienes que la naturaleza les brindaba, porque todavía no había lo que va a aparecer más tarde, que es la domesticación de plantas y animales, lo que conocemos como agricultura y ganadería. Estas sociedades no tienen clases, no tienen división social interna, entonces lo que se produce fundamentalmente es lo que se consume. No hay graneros, no existe la posibilidad de acumular y que algunos tengan más que otros. Ahora, ¿cómo era la educación en estas sociedades primitivas basadas en el parentesco? Fundamentalmente había igualdad de género e igualdad etaria. Esto significa que hombres y mujeres compartían las mismas cualidades y las mismas actividades. Del mismo modo, había también igualdad etaria, es decir, no había separación por edades. No había, como sucede en la actualidad o como va a suceder más adelante con las sociedades estatales, que los varones jóvenes y adultos se dedicaban a ciertas tareas y las mujeres jóvenes y adultas se dedicaban a otras tareas. Los niños a otras tareas o los ancianos a otras. No, acá todos hacían todo. Y lo que se producía en relación a lo que pasaba en relación a la educación era que era una educación espontánea. Esto significa que se educaba para el trabajo, para la vida, pero por medio de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo mismo era la fuente de educación. El trabajo, es decir, las actividades que realizaba la comunidad, la pesca, la caza, la producción de alimentos, era lo que hacía, en lo que se centraba la educación. Fundamentalmente porque hay un escaso desarrollo de las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son las herramientas, las máquinas, que no existían en este periodo. Por lo tanto, los niños y las niñas aprendían en la cotidianidad de su vida, con sus padres, con sus madres, y esa era la educación. Era una función espontánea por eso mismo. La tierra era compartida, obviamente, no existía la propiedad privada que va a aparecer con el Estado. Ahí sí va a aparecer unas personas que son dueñas de la tierra y otras que no van a tener tierra, van a trabajar para ellos. Todo esto va a cambiar fuertemente con lo que se conoce como revolución neolítica. La revolución neolítica es una revolución porque modificó fuertemente las formas de producir y la relación del hombre y de la mujer con la naturaleza. ¿Qué es lo que va a pasar? El hombre y la mujer van a aprender a domesticar plantas y animales, van a aprender la ganadería y la agricultura, van a aprender a cultivar sus propias plantas y van a aprender a domesticar a ciertos animales, no solo para la comida, sino también para el cuidado de otros animales, como por ejemplo los perros. Se va a aprender de algún modo que se puede domesticar, se puede decidir, influir, condicionar y determinar a la naturaleza. Esto va a provocar que el hombre y la mujer no tengan que salir a buscar los lugares donde había plantaciones, no salir a buscar donde había animales, sino que ya los va a tener en su lugar de vida, donde vivía. Lo que va a generar que la agricultura y la ganadería van a generar que se produzca un poco más de lo que se producía antes y que sobrara. Eso se llama excedente, lo que sobra. Estoqueaban, el stock que se empieza a producir. Y se empiezan a generar estos primeros edificios que conocemos de la antigüedad, que son los graneros. A partir de aquí empiezan a aparecer dos elementos que son fundamentales para empezar a pensar a la sociedad primitiva en descomposición. El primero es la división social del trabajo. Esto significa que a partir de que no todos tienen que dedicarse a la agricultura y la ganadería, porque hay de más, entonces como hay de más, hay gente que puede dedicarse a hacer otras cosas, empiezan a aparecer una división social del trabajo. ¿Qué significa esto? Que como ya no es necesario que todos busquen frutos, que todos busquen animales para cazar, algunos pueden dedicarse a escribir, a mirar los astros, empiezan a desarrollarse elementos de la cultura que nosotros conocemos como elementos culturales un poco más sofisticados. Empiezan a producirse herramientas, empiezan a producirse vajillas, empieza a aparecer toda una serie de material que antes no existía, producto de que sobra el alimento hay de más.
y también empieza a aparecer lo que se conoce como la propiedad privada, es decir, el cercamiento de algún modo de ciertas zonas o tierras o lugares que empiezan a ser de unos y no de otros. Ahora bien, ustedes van a ver en la pantalla cómo la relación de parentesco al interior de cada comunidad se relaciona a través de la relación de reciprocidad y de redistribución. Ahora bien, cada comunidad en su interior tiene una relación de parentesco. Lo que sucedía era que entre las comunidades no había relaciones de parentesco, porque eran dos grupos familiares distintos. De modo que en ese intersticio, es decir, entre las comunidades, no intra, sino entre las comunidades, va a aparecer una relación no parental, porque no son parientes los dos grupos familiares. Y en esa relación no parental es donde va a suceder el Estado, es decir, va a suceder el conflicto, la subordinación y el poder de unos sobre otros. Por último, para terminar en esta primera parte, vamos a ver cómo algún conflicto bélico, alguna sequía, algún accidente meteorológico o geográfico provoca que un linaje o familia tenga una relación estatal con el resto. ¿Esto qué significa? Que una de las comunidades, una de las familias se va a parar por encima del resto de las comunidades, porque no tiene una relación parental y le va a exigir a otras comunidades algún tipo de subordinación. Hasta aquí la primera parte. Continuamos en el siguiente video.